Ahora sí. Bueno, entonces, vamos con músculo esquelético. Tenemos que terminar hoy este tema. Largo, un poquito pesado. Algo habíamos visto ya y habíamos quedado en esta parte. Habíamos visto lo que era mano, muñeca y dedos, con sus angulaciones, protocolos y demás. Así que habíamos quedado en esta parte justamente, que un tema que se refiere a lo que son las lesiones ocultas y la importancia también que tiene esto cuando, por ejemplo, en una RX no se ve la lesión, ¿sí? Pero el paciente sigue refiriendo, ¿m? Que le duele, que sigue inflamado, que sigue teniendo su problema y que la cuestión no mejora. En el caso, por ejemplo, de la muñeca, nosotros sabíamos de qué podemos sospechar de lo que eran estas fracturas ocultas en alguno de los huesos. Por ejemplo, uno de los asientos frecuentes de este tipo de fracturas ocultas suele ser el escafoide y después el semilunar, como los dos lugares en los huesitos, dos huesos que se pueden llegar a fracturar, pero no lo podemos ver en un RX. Si no hay un desplazamiento, no hay un trazo, no hay nada que nos indique que está fracturado ese hueso, el paciente, claro, se va con el diagnóstico a su casa, ¿no es cierto? Dice, bueno, hielo, y desinflar y listo. Resulta que esto puede progresar. Lo que pasa con el escafoides en estos casos es que si esta fractura, por ejemplo, no se detecta a tiempo, se puede producir una necrosis avascular del hueso. El escafoide justamente tiene esta forma y tiene también como la tuberosidad del escafoide en el cual le entra la arteria nutricia y esa arteria nutricia se divide en dos. Entonces, por ejemplo, si se rompe el hueso, se fractura también la arteria, se rompe, queda una parte que no va a tener irrigación sanguínea. Entonces, ese hueso se puede morir. Entonces también a veces está ese protocolo, esa cuestión de que cuando, por ejemplo, tenemos un paciente de guardia, un paciente que viene traumatizado, que son conductores, por ejemplo, de motos, se puede sospechar también de que si bien el frente no nos arroja ninguna lesión, estudiar un poquito con más foco, vamos a decirle así, en el escafoides, un tres cuartos puño cerrado, por ejemplo, como para poder complementar ese estudio. En el caso, bueno, esto pasó por desapercibido, pero la resonancia no nos muestra la lesión, como la ven acá, el trazo de fractura y el cambio de señal del hueso. Hay un manual que lo describe o describe estos casos como que es la viuda negra de la muñeca, ¿viste? Este tipo de lesión, o sea, fracturas ocultas en el cual se rompe el escafoide y después trae consigo la necrosis avascular del hueso, ni hablar también del semilunar. Semilunar, a veces por patología degenerativa, también le sucede esto. Entonces, como decíamos, necrosis avascular y demás. Para el protocolo de muñeca, decíamos también de que no era necesario por ahí tener que agregar alguna cosa más. Pero lo que sí, en este caso, que también vamos a lo mismo, paciente que venía, digamos, con dolores en la mano, todos los RX, absolutamente todos negativos, o sea, no se sabía bien qué era lo que le estaba pasando, entonces te refería a dolor, refería a dolor, refería a dolor. Entonces, si vemos en las imágenes, se fijan aquí, por ejemplo, este primer sagital. Lo primero que podemos decir de este sagital, esto que está acá, ¿qué es? Esto es una marcación. Esto viene a mano de lo que decíamos anteriormente de la anamnesis, del interrogatorio de ese paciente. En este caso se preguntó, ¿dónde le duele? El paciente refirió, me duele acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Se marca con una vitamina el sitio en donde duele. Entonces eso da una referencia a la imagen. Es decir, al médico le está diciendo, "Che, le duele ahí". Y si fijás, te mirás bien acá, en la parte de la falange está la primera ahí, está un pequeño trazo. Y si lo vemos, por ejemplo, en una secuencia saturada, en este caso, es un T2 saturado, vemos acá todo el cambio de señal en el hueso. Acá pasa exactamente lo mismo, otro plano de otro dedo, pero pasa exactamente igual. ¿Cierto? Cambia la señal del hueso, edema, entonces la resonancia lo muestra. En el caso de la muñeca, en esto, mira lo que ves acá, estás viendo lo que sería el túnel carpiano. Fíjate estos puntitos que se ven acá chiquititos, eso es el nervio mediano, por ejemplo. Después este es el ligamento del túnel carpiano y después, por ejemplo, en este caso, estaríamos viendo el trapecio. El trapecio también está fracturado. Fíjate que está la apófisis. Este es el tendón extensor del pulgar, por ejemplo, que pasa justamente por donde está
el canal, la impronta en el hueso del tendón. Y después también, si te fijas en el ganchoso, pasa lo mismo, cambia la señal. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones no se tienen que subestimar respecto a lo que es la anamnesis del paciente, las marcaciones del paciente y lo que es también la resonancia en sí mismo como técnica para poder demostrar este tipo de lesiones. O sea, el paciente no evoluciona, ¿sí? No le pasa, no sigue con su dolor, sigue con los síntomas y resulta de que sí, que efectivamente está fracturado, necesita inmovilización y bueno, en el caso de la terapéutica. Después también otra cosa que hay que, bueno, para marcarlo, es, si te fijas estas dos imágenes del medio, estos dos saquitales aquí, vos ves que está como, ¿cómo decir? Como con puntos, ¿no es cierto? Muchos puntos ahí. Ta, 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 ta. Como decís, también, si comparás una con la otra, decís, y netamente, el T2, este sagital T2, difícil por identificar que es T2, pero sí es un T2, tiene muchísima más señal que que estos dos. Estos están saturados. Entonces acá está pasando lo siguiente. Además de la saturación de la grasa que hace que sea una secuencia que tiene más susceptibilidad magnética, por lo tanto tiene más ruido, también se obtienen lo que son, ¿cómo decirlo?, con cortes bien, bien finitos. Entonces eso hace que la relación señal-ruido sea muy alta, se dispare esa relación. Entonces lo que estás encontrando todo esto es artificio producto de vacío de señal. O sea, de que la señal se está perdiendo y, ¿cómo decir? Tenemos que tratar de aumentar en este caso lo que es la adquisición de esta secuencia. Lo que pasa es que eso implica o impacta, mejor dicho, en el tiempo, o sea, se nos va mucho el tiempo. Además, también, en este caso, para hacer una mano, hay centros en los cuales nosotros no vamos a tener, por ejemplo, una bobina de mano exclusiva para estudiar la estructura. Entonces vamos a decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para estudiar una mano? En este caso, por ejemplo, se utilizó una bobina de cerebro, que justamente también lo que hace es que aumenta aún más la relación, la pérdida de señal de esa secuencia. Entonces, ¿cómo decir? La forma que podemos hacer el estudio, siempre bien, la mano derechita lo más posible, que no se nos doble, ¿m? Con sujeciones, con pesos, ¿sí? Y en el caso de que dispongamos de bobinas de superficie, lo mismo. Cuando hablamos de superficie o hablamos de bobinas que son flexibles, ¿sí? Ustedes cuando la ven van a ver una especie de aro. En ese aro les va a marcar o le indica el diámetro de ese aro, el diámetro central de ese aro, les indica en dónde más se va a concentrar la señal. Entonces tienen que tratar de usar la bobina posterior y la bobina anterior, las dos para ubicar la región. Entonces, bueno, en el caso, bueno, directamente dentro de alguna otra bobina que les permita una buena posición, ¿sí? Que te salga lo más derechito posible, ¿sí? Y que no esté, como decir, curvado, ¿no es cierto? Que no esté, digamos, desalineada la posición, porque si no, los paquetes de corte te van a quedar mal y el estudio va a perder calidad. Entonces recuerda eso, la utilización de la bobina y el posicionamiento, y ni hablar de este caso, que justamente está puntual acá, para lo que es el interrogatorio, o sea, la amnesis del paciente. ¿Qué te está diciendo? ¿Dónde le duele? Lo marcas. ¿Dónde le duele? Lo marcas. Se hacen marcaciones. Esto se puede exigir por parte de la plantilla médica o en su defecto también lo que hacemos nosotros es directamente marcarlo para posicionar el dolor y dar ya una referencia por más que no te lo exijan. Así que vamos a pasar. Codo. A ver, protocolo de codo. Mismas secuencias que veníamos mencionando. En este caso vamos a hacer un axial en densidad protónica STIR comparativo, coronal T1 STIR también comparativo y sagital T2 como un protocolo base para ese codo. Lesiones en las cuales podemos llegar a, ¿cómo decir?, que nos van a venir por este estudio, ¿sí? Siempre van a ser epicondilitis, o sea, bueno, que es el codo de tenista, ¿sí? En donde duele mucho, acá justamente, que son asientos de lesiones. Eh, ¿Hasta dónde tenés que cortar en el caso del codo? Vos decís, bueno, ¿dónde es región? ¿Hasta dónde llega? ¿No es cierto? Vos vas a ver que el radio tiene una tuberosidad, en este caso, que es la tuberosidad justamente del radio en donde se inserta la porción distal del tendón del bíceps. O sea, desde ahí o sea, hay que agarrar esa parte, ¿cierto? O sea, más o menos que está a esta altura, entonces cortas por debajo, hasta ahí, más o menos como para tener una referencia buena y que entre la tuberosidad y que entre también la inserción del tendón. Después, nos fijamos una cosa también en cómo discurren los paquetes de corte. Siempre va a ser el radio que nos va a dar a nosotros ahí
dónde, cómo decir, el posicionamiento del plano sagital. Si te fijas acá, sagital lo ves de este otro lado, fíjate cómo te sale el radio. Después el axial, en este caso bien a la articulación, no mucho más que eso. Y el coronal, fíjate que tiene una leve angulación en estos casos. ¿Por qué? Porque lo que tenés que tratar de sacar es que en un solo plano te queden ambos colaterales, o sea, este y este, ¿bien? Que lo puedas ver en un solo plano. Entonces, se oblicua más o menos desde la tróclea ahí, tic, como para que te entren los dos tendones, estos importantes. Y después, bueno, las correcciones siempre siguiendo los ejes mayores articulares, como base y como repetición para prácticamente todas las articulaciones que estudiamos en resonancia. En sagital STIR también, sí, claro que se puede hacer. Sí, 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 claro que se puede hacer. Siempre recuerda esto, pues, es un, ¿cómo decir? Es un protocolo base que se puede mencionar. Variantes, ni hablar que también, inclusive si uno también dispone del tiempo, amerita decir, bueno, le agrego un STIR para poder, no sé, marcar una lesión más, marcar dónde puede llegar a ver. En este caso el STIR lo tenemos en plano coronal y en plano axial, pero en el caso de plaza sagital también, para usar ya los dos pares, o sea, decir, bueno, tenemos un paro comparativo justamente también del codo. Pero para más o menos, como decir, englobar un protocolo, es decir, que no te falte, para que esto sea lo básico, después el resto, digamos, como para poder complementarlo, ¿no? Eh, Seguimos pasando entonces de codo a la planificación, ok, las secuencias también, vamos a ir pasando acá, y bueno, algunos casos también lo mismo. Fíjate en este caso en particular, ¿qué fue lo que pasó? El paciente seguía refiriendo dolor, o sea, dolor, se había caído, dolor, 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 el paciente no mejoraba, las mismas situaciones en las cuales te encuentras también marcaciones, ¿dónde le duele? Acá, bueno, entonces marcás dónde le duele, y efectivamente lo que le pasaba a este paciente es que tenía una lección oculta, una fractura pequeñita aquí en la cúpula del radio, que si lo ves, fíjate en el axial como redondito, perfecto, pero obviamente con un cambio de señal producto de la acumulación de líquido en el hueso. Y este caso en particular refiere que además de estudiar el codo, también amerita estudiar el antebrazo. Entonces, así, ahí tenemos, puede ser un conflicto en la consola porque justamente no podré faltar el tiempo para poder hacerlo. Pero sí complementarlo como se hizo en este caso, ¿sí? Con un antebrazo enterito, ahí que tiene también parte de articulación, eh, y comparativo uno con el otro. En este caso, T1 y STIR. O sea, en este caso hubo que complementar ese codo porque producto de la lesión. O sea, ¿había más? No lo sabíamos. Entonces vos decís, bueno, a ver, hay que tratar de dar la seguridad o ofrecer más información respecto a este paciente porque justamente lo amerita. La lesión oculta amerita que se estudie también el antebrazo. ¿Qué más? Seguimos pasando. A ver, ¿qué hacer en resonancia cuando nos llegan los pacientes con el codo en 45? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo lo posicionás, no es cierto? Y entonces está lo que se llama la posición de Fabs. El codo en 45 grados, a extensión por encima de la cabeza, y no te va a quedar otra más que usar bobinas flexibles, que vos puedas usar una bobina flexible o en el caso también una manta que cubra toda la región. Esta secuencia, o mejor dicho, esta forma de estudiar el codo cuando tenés pacientes inmovilizados, lo que sucede es que si, por ejemplo, vos planteás los paquetes de corte siguiendo el radio acá, ¿m? Vos vas a ver que si planteas, por ejemplo, lo que sería un axial a lo que es el antebrazo o al radio, te queda como un coronal al húmero. Entonces lo que hace justamente es esto, es tratar de cortar siguiendo el húmero, por ejemplo, como línea, ¿no? Y abarcar hasta la autovelocidad del radio, en ese caso. Y lo mismo pasa al revés. Si vos fíjate, vos planteás así los cortes, te queda un coronal, pero al mismo tiempo te está quedando también un axial del húmero, ¿cierto? O sea, un coronal al radio, pero un axial del húmero. En este caso lo que pasó fue que el paciente tuvo un desgarro del tendón del bíceps justamente. Entonces sabía que sí o sí llegar hasta la zona. O el tendón del bíceps lo vas a ver que viene así corriendo y tac, se impacta ahí, o sea, se inserta ahí. Entonces, en estos casos, plantear esta posición. ¿Qué es lo que sucede? Suele tener, ¿cómo decirlo? El paciente se cansa, está muy incómodo en esa posición. Primero hay que ver la férula, ¿no es cierto? Cómo está puesta, qué clase de férula, hasta dónde la abarca, porque no, inclusive no se podría llegar a extender en su totalidad.
Entonces, lo mejor, lo recomendable es tratar de que lo ponga por encima de la cabeza, el paciente boca abajo, por encima de la cabeza, con bobinas flexibles para este caso, y después anclar justamente el peso, porque el paciente va a tender a irse sobre ese lado. Entonces, al tender a posicionarse de esa manera para que justamente se quede quieto, vamos a necesitar por lo menos que en el hombro tenga una calza, que tenga un calce, que tenga una cuña, que tenga algo que le permita apoyarse, que le permita relajarse, si no, va a ser muy difícil que este estudio salga. ¿Eh? Entonces, cuida la posición y que el paciente esté lo más cómodo posible, porque si no, se va a mover. Si se te mueve el paciente, vas a hacer más secuencias. Si vas a hacer más secuencias, se te va a ir el tiempo. Fíjate lo que es este coronal, vamos a decirle, todo lleno de edema, ¿cierto? O sea, cosa extremadamente patológico, pero bueno, en este caso fue porque ya viene con la lesión y bueno, querían estudiar qué es lo que le estaba sucediendo, ¿no es cierto? Bueno, más que esto no recuerdo, pero sí es habitual encontrarse con esta práctica, ¿cierto? Cuando vienen ya inmovilizados los pacientes, puede ser como un problema, vamos a decirle. Así que bueno, vamos a pasar. También lesiones ocultas, acá tenemos una forma como para decir, bueno, para mirar, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos observando? Un RX que le falta un poquito de ventana, vamos a decirle ahí, está bastante rara esa. Después acá tenemos una recontracción en tomografía, después tenemos un STIR y en este caso tenemos un paciente pediátrico, fíjate ahí por los cartílagos de conjunción, también fracturas por estrés, en este caso ahí en en el calcáneo. A ver, obviamente también la importancia de la resonancia magnética como técnica que permite justamente visualizar estas cosas. En la tomografía algo se ve, fíjate ahí, se ve como como decir, una pérdida de continuidad de lo que es la tabla ósea. Hay un trazo, clic, pero obviamente que no es tampoco, o sea, no se permite ver hasta dónde llega la lesión. Fíjate todo lo que es la lesión, todo el trazo. Esta secuencia particular que estás viendo en este caso, eh, para ver el trazo es más difícil. En este caso se optaría por un T1 para poder ver bien ese trazo. En el caso de una secuencia saturada, hace de que todo ese líquido obviamente tenga mucha señal y que no podamos ver bien, pero recuerda siempre la importancia de las secuencias comparativas. En este caso, fracturas por estrés del calcáneo, esto es raro ver una cosa así, pero bueno, sucede en huesos largos, pasa mucho eso. A ver, vamos a seguir pasando. Algunas patologías tendinosas también. Otro de los casos que nos vamos a encontrar es el estudio del tendón de Aquiles, que viene justamente la indicación. ¿Sí? Tendón de Aquiles. Ahí es lo que queremos ver. Fíjate que el tendón, cuando discurre, lo hace siempre respetando lo que siempre veníamos diciendo. Tendón sano no tiene señal. Tendón enfermo tiene señal. Y lo vemos de este lado. La idea de esto es tratar de utilizar siempre las bobinas que nos alcance lo suficiente como para poder ver ya el tendón en su conjunto, ¿cierto? Porque ese tendón lo que va haciendo es que después empieza como a abrirse. Al abrirse todo ese tendón ya se pierde, entonces no es el caso particular para esto, ¿no? Entra después como en la pantorrilla, en los músculos gemelos, ¿cierto? Y se pierde todo ahí adentro ese tendón. Pero para poder estudiar en resonancia, siempre más o menos de la mitad de la pierna hasta lo que es la inserción distal. ¿Qué cortes vas a buscar en estos casos? ¿Qué cortes van a ser los predilectos? Siempre va a ser sagital y coronal. Después, para complementar con el axial, lo que se puede hacer también son los tres colores, T2, T1 y STIR. O por lo menos algún T2 saturado o un DP saturado, también lo mismo. Otra de las secuencias que se utiliza también para el tendón de Aquiles son las secuencias que se llaman o que se mencionan como dual eco. O sea, es una secuencia en la cual nos va a dar una información de densidad protónica y después con un poquito más de tiempo nos va a dar un T2. O sea, nos da en el mismo tiempo de repetición, que eso ya vamos a ir a qué es lo que es eso, ¿no es cierto? Porque yo le hablo como imagínense un bloquecito, o sea, que va de acá a acá, ¿sí? En donde la densidad protónica se obtiene en un momento y el T2 en un momento un poquito más largo, vamos a decir. Entonces tenemos dos ecos en los cuales después eso se transforma en una imagen. Entonces por eso se llaman duales. También es una buena forma para poder complementar el estudio en el caso del tendón de Aquiles. Después también patología, por ejemplo, como vemos acá, ¿cierto? O sea, aparte de lo que son todos estos tendones ahí, fíjate cómo los tendones, o sea, están bien acá,
se ven perfectos, ¿sí? Pero ves todo este acúmulo de líquidos. Estás viendo entonces una tendinitis. ¿Por qué? Porque la vaina sinovial, ¿sí? De lo que son los flexores, ahí están llenos de líquido. Entonces, justamente lo que hace es que traccione y duela. ¿Eh? Algo parecido habíamos visto en hombro. Tobillo, seguimos con músculo esquelético. A ver, acá en el tobillo particularmente es un estudio bastante sencillo, digamos, no hay mucho más que hacer. Recordad siempre la palabrita inestabilidad articular, que si vos ves una indicación de un tobillo por inestabilidad articular, a este protocolo que está enseñado, ¿sí? Se le agrega un T2 asterisco, un T2 estrella, para complementarlo. ¿El plano cuál va a ser? El coronal. El coronal va a ser el plano que vas a hacer esa secuencia. Fíjate esto, estos tendoncitos que van ahí, ¿sí? Haga mejor dicho ligamento, porque vienen dos huesos, ¿no es cierto? Ahí, tac, tac. ¿Sí? Este es lo que se llaman los tres peroneos astragalinos, ¿sí? Y después los tibioperoneos, parte del sigmoide también. O sea, es una estructura bastante compleja el tobillo, pero estos son justamente lo que hacen de que el tobillo esté estable, que no se rompa. A ver, angulación. Que no se rompa, no, que no se salga, vamos a decir. A ver, angulaciones. Fíjate que en este caso está planteado así, siguiendo este eje que es un sagital. Fíjate que el sagital lo que vas a tratar de hacer es que siempre te queden equidistantes a ambos maleolos. ¿Eh? O sea, no oblicuarse demasiado porque estarías cortando uno a lo mejor bien, pero el otro te va a quedar, ¿sí? Que van a entrar diferentes pedacitos del hueso, vamos a decirle así, por cada corte. Entonces tratar de buscar esa equidistancia. Lo mismo con la rodilla, cuando veíamos los dos cóndilos ahí, tac, ¿cierto? No irnos mucho hacia lo que es el borde interno del cóndilo externo para el ligamento cruzado anterior, simplemente ubicarlo un poquito y corregirlo desde el coronal hace de que veamos bien el ligamento. En este caso, algo similar. ¿Mm? Después el coronal, en este caso, aquí, ¿qué es lo que va a seguir? Ambos posteriores, tanto de la tibia y del peroné. Fíjate cómo une lo mismo, muy parecido a lo que veíamos en codo, para que después te salga todo perfecto y se siga todo ese recorrido de ambos. Después, para el axial, no mucho que decirte. Algunos lugares a veces lo prefieren que el axial sea para el astrágalo, por ejemplo, que tenga una angulación un poquito, vamos a decir, siguiendo el eje mayor del hueso. Pero a veces lo que pasa también es justamente eso, si angulás demasiado, vas a cortar, vas a traer partes de otro hueso que no va a ser un estudio, diríamos, simétrico. Entonces ahí está la diferencia, o sea, tratar de buscar y encontrar la mayor simetría. Después lo mismo, las correcciones de los planos, fíjate, siempre siguiendo los ejes mayores articulares, en este caso para el coronal, en este caso para el sagital. O sea, la angulación nos dará, en este caso, los maleolos, pero la corrección de los planos siempre siguiendo el eje mayor. Después, otro de los lugares también de estudio para tobillo es estudio de la fascia plantar, en este caso en el calcáneo. ¿No? Acá, ¿qué estamos viendo? Acá una estructura, ¿sí? Que no tiene señal. Entonces, ya decimos, bueno, esto es una fascia, algo de eso que tiene, ¿no es cierto? Hay mucho colágeno, hay muchas fibras, no tiene señal. Entonces, lo que termina pasando con la fascia plantar es que se suele generarse lo que se llamaban los espolones, el espolón calcáneo, donde la fascia empieza a osificarse y generaba esa imagen en forma de ganchito, ¿no es cierto? ¿Sí? De un espolón calcáneo. Eso ya cuando es una fascitis plantar que progresó como esa y que se osificó. Inclusive a veces se rompe eso, ese espolón tac, por el pisar, ¿no es cierto? Mismo, tac, se termina rompiendo, y ya después bueno, el paciente obviamente termina con una lesión crónica. Pero también otra de las indicaciones para estudiar lo que es el tobillo. Pero bueno, ya vamos a ir a la parte donde se empieza a complicar el estudio del tobillo en sí mismo. Vamos a decir todo el conjunto, en donde se estudia tobillo y pie, o sea, pero a ver, ¿cómo lo estudiamos también? Es un asiento bastante frecuente, o vamos a decir, errores típicos, cuando se recibe la orden médica, y a veces la orden médica puede pasar que no esté detallada, corresponde, o sea, que en forma, digamos, puntual, te dice, resonancia magnética de pie izquierdo, dolor,
hay una indicación muy, ¿cómo decir?, muy general a todo el pie, pero resulta de que hay que apuntar en algún lugar específico. Entonces, esto puede llegar a traer problemas porque vos vas a hacer un pie, pero resulta que a lo mejor tenías que apuntar el estudio a lo que es el retropié, o a lo mejor o al antepié, o al medio pie. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo lo podemos llegar a estudiar? Nuevamente te voy a decir lo mismo, lo que es el interrogatorio. Cuando hay este tipo de indicaciones médicas en los cuales a veces nos falta un dato, ¿no? El interrogatorio hace de que el estudio se dirija de forma correcta a lo que le está pasando a ese paciente. Entonces, no es lo mismo justamente estudiar una fascitis plantar que estudiar, por ejemplo, un neuroma de Morton. Pero la indicación puede venir, resonancia magnética de pie derecho. Ya está. No tenés diagnóstico presuntivo, no tenés nada, y vos decís, bueno, a ver, ¿cómo lo apunto? Y lo apuntás con esto, lo para con el interrogatorio, sacás información, dónde le duele, qué le pasa, bla, 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 bla. Entonces ahí apuntás el estudio. Entonces, dentro de rupturas completas de tobillo, bueno, inestabilidad articular, esto que les mencionaba, del tibio astragalino en el caso y los peroneos astragalinos también. Acá fue una rotura, era. Qué linda secuencia, ¿cierto? Y después acá como tac, se ve la lesión. Acá lo mismo, ¿no? Cómo se ve la lesión ahí. O sea, el ligamento ahí está medio con líquido. Fíjate que está rodeado con líquido. Bueno, ahí vamos entonces. A ver, vamos a hacer la explicación acá, que tenemos un sagital. Entonces les decíamos, lo que era el estudio del tobillo, o podemos decir también retropié, apuntas a un lado y tiene su propio protocolo, ¿cierto? Al estudio del pie o el antepié, o decía la parte de adelante, ¿cómo decís cuál es la parte de adelante? Acá tenemos la articulación de Chopard por un lado y de Lisfranc, ¿sí? Ah, no, perdón, al revés, Lisfranc y Chopard, ¿sí? Lo que se dividiría lo que es el antepié, el medio pie y del retropié. Para no hacerlo tan puntual, vamos a decirle entonces antepié, acá, diríamos desde lo que es la articulación hacia los metatarsianos, y retropié, justamente desde la articulación hacia atrás. Después para nombrar los planos, también esto, porque de repente, si cómo está la posición anatómica, si el paciente está parado en la posición anatómica o está con los piecitos así. Entonces voy a decir, ¿qué plano estoy viendo acá? Esto es un coronal o un axial. Entonces está siempre esa confusión. Para no confundirnos acá, lo que vamos a llamarlo es eje corto y eje largo. ¿Mm? Vamos a decir entonces el axial, pero que es un coronal, pero que es axial, pero no, no, es axial, pero no, está cortado así. Entonces no, basta de eso, hacemos eje corto y eje largo. En este caso ambos son antepié, ¿no es cierto? Y para acá, por ejemplo, que estamos viendo todo, una extensión de toda la estructura, fíjate cómo discurre el plano de corte. Entonces, para hacer este eje largo del pie, acá, o del antepié, ¿m? Que discurra bien el paquete de corte sobre los ejes de los dedos, ¿no es cierto? De lo que es para lo que es metatarsiano más los dedos, y después corrige el plano siguiendo el segundo y el tercer metacarpiano. Con esos dos huesitos vas a tener ya la referencia para poder ubicar bien el paquete de corte. ¿Mm? Después, para lo que es el eje corto, fíjate cómo lo cortan, ¿no es cierto? Siguiendo siempre los metatarsianos, o sea, vamos a decir la mayor simetría posible. Después, para la angulación, en este caso, mejor dicho, para la corrección de ese corte axial que estamos mostrando acá, también segundo y tercer metatarsiano como eje para poder cortar ahí. O sea, que quede bien axial a esos dos. Después los otros no importa cómo están, si están así, están allá. A veces hay pies que son medio como deformes, vamos a decirlo. Entonces, no. Esos dos huesitos te van a dar ahí bien el punto de angulación. Protocolos, fíjate, muy parecido a tobillo, y en este caso también. Siempre siguiendo lo mismo. Comparativo, T1 STIR, T1 STIR, T1 STIR, por ejemplo. Entonces, como decíamos anteriormente, cuando hacemos un retropié y cuando hacemos un antepié, vamos a recabar esa información en el caso de que la orden, vamos a decirle así, no esté clara, o que la orden la tengamos ahí bien clarita, pero que el paciente nos refiere a otra cosa. Entonces, para todo lo que es
digamos, patología en el cual invoca todo lo que es la parte del anterior del pie, obviamente que el protocolo va a hacer ese. Va a ser el antepié, te va a decir, me duele acá, me duele el juanete, no sé, me duele en el medio de acá de los dos dedos. Por ejemplo, hay una patología que es bastante frecuente, ¿sí? Es la que se llama los neuromas de Morton. Vos te fijás acá entre lo que son ambos metatarsianos, por acá pasa el paquete nervioso. Ese paquete nervioso, por algún tipo de degeneración o fricción, el uso de calzado también que a veces es inadecuado, o bueno, calzado a veces que, por ejemplo, las mujeres que usan taco, suelen tener esta patología, que es el neuroma de Morton, que es una fricción continua que hay en ese nervio se inflama. Entonces se genera esa patología, neuroma de Morton. Entonces vas a hacer justamente un antepié. ¿Dónde refiere ese dolor? Este caso fue particular porque fíjate que hay dos fracturas de un lado y del otro. El paciente era increíble porque ya están soldadas, o sea, empiezan a estar consolidándose esas fracturas. Entonces vos decís, pero ¿cómo puede ser que ese paciente caminara? Y resulta que sí, claro, porque cuando tiene ya muchos años, a lo mejor en este caso un paciente añoso y demás, tienen primero el umbral del dolor bastante más alto, porque a veces vienen con cada cosa que uno decís, ¿cómo puede ser bueno, en este caso que caminen así nomás? Yo una vez vi una fractura de cadera del paciente caminando, o sea, yo o sea, no lo podía creer nadie, estábamos todos así como que, ¿qué estamos mirando acá? ¿Cómo puede ser que esté caminando esta persona con una fractura de cadera? Y estaba caminando. Eh, entonces, en este caso raro, donde ves dos fracturas, justamente consolida la parte de antepié. Después, fíjate también esto, lo que es la fascia plantar. Entonces, si te viene un paciente que tiene una indicación por fascia plantar, o sea, te van a decir, ¿dónde te duele? Me duele la planta del pie, me duele bien al costado, atrás del pie, bla, bla. No vas a cortar justamente hasta acá, no vas a hacer, bueno, voy a cortar todo lo que la parte del retropié solamente, ¿eh? Y no voy a dejar de ver esto, porque la fascia plantar justamente lo que hace es, nace y se digitaliza, o sea, se va a ir y se va a insertar justamente aquí en las cabecitas de los metatarsianos. Entonces tenés que cortar toda la fascia. Hasta ahí te tiene que llegar el paquete de corte, ¿sí? Para justamente poder verla. Y fíjate los engrosamientos que hay, cómo hay cambios también en lo que es en la musculatura, o sea, edema en el músculo. Entonces, sí, esto es muy importante corroborar que esté toda la estructura que estás interesado en estudiar. Para neuromas de Morton, por ejemplo, no haría falta, ¿no es cierto? Para este tipo de fracturas también. Ahora, también otra cosa, por ejemplo, la indicación, pie derecho por resonancia, ¿ok? Vamos a hacer un pie derecho, pero el paciente nos dice que les duele justamente atrás del pie, les duele flexionar, les duele ahí, entonces marcamos, ponemos la vitamina, hacemos todo lo que tenemos que hacer perfectamente, pero ¿qué pasa? Si hacemos solamente un tobillo o un retropié, ese estudio está incompleto. ¿Por qué? Porque la indicación es otra, porque te está diciendo que es un pie. Entonces, una de las formas, como decir, de emprolijar, de zafarlo ese estudio, es hacer todo el pie, como ves en este caso, en T1 y en estira. Acá eso es un estire. Entonces haces todo, un pantallazo a todo ese pie y después te enfocas en donde tenés que estudiar acorde al protocolo que te había mencionado anteriormente. O sea, por un lado para antepié y el otro que era para retropié, pero siempre mostrar todo ese pie en el caso de que tenga así la indicación, ¿cierto? Pie derecho, ok, vas a tener dos pies, tan en T1 y en estilo, y después te enfocas en la parte donde realmente ese paciente está teniendo el problema y justamente ayudas al médico radiólogo que está arriba esperando tu estudio. Eh, Puede ser así como medio confuso y medio pesado, pero pasa. Son lugares en los cuales ¿cómo decir? Puntos frecuentes en donde hay errores típicos, o sea, porque no se dirigió bien el estudio, porque el análisis hizo una cosa y la patología estaba en otra. Entonces, bueno, estos puntos para poder zafar estos casos a veces que puede llegar a ser un tanto difícil de cómo abordar ese estudio. Por eso el interrogatorio te lo va a dar, te lo va a facilitar muchísimo a vos y a tus compañeros de trabajo. Huesos largos, vamos a decirle así, o bueno, o pierna, muslo. Más o menos el protocolo, fíjate, no tiene ningún, como decir, ningún vericueto, o sea, lo más perpendicular posible y paralelo posible a los huesos. Acá lo que suele suceder es que también la indicación médica, por ejemplo, puede ser resonancia magnética de pierna derecha. Entonces,
vos vas a decir, bueno, a ver, lo que estoy viendo acá, estoy viendo las dos, ¿no es cierto? Vos decís, tengo las dos piernas acá, derecha e izquierda. Entonces, lo que se hace en estos casos es poner bien juntitas las piernas, usar las bobinas de manta, siguiendo siempre respetando una buena angulación de los pies, todo muy bien, como sabemos hacerlo, y haces comparativas ambas piernas, en coronal, por ejemplo, ¿no? Haces un T1 y un STIR, y después te enfocas a la pierna derecha. También es importante el asiento, de decir, darle la referencia al médico en donde le duele, qué es lo que le está pasando, ¿no es cierto? La colocación de vitaminas. ¿En dónde tiene el dolor? Lo tengo acá. Bueno, me duele acá, tic, lo marcás. Entonces, fíjate la angulación, como decíamos, de un lado y del otro. Y el protocolo, más o menos un protocolo base estándar. Este protocolo se copia o es más o menos igual a lo que es la parte de muslo. O sea, pierna y muslo como comparten como la misma característica, ¿cierto? O sea, huesos largos en los cuales tenés que abordar toda una región bastante amplia, entonces vas a necesitar que ese paquete de corte, ese FOB sea grande, ¿cierto? Además también no irte demasiado, porque si no te queda la imagen allá chiquitita en el fondo y vos decís, no, no, no va bien, porque vas a hacer zoom y va a perder mucha calidad de esa imagen. Entonces, no, tratar de estar con el FOB lo más justo posible a lo que interesa ver. Y la bobina siempre va a ser posterior de camilla y anterior de manta. Acá en este caso ya no hay mucho, porque vas a necesitar justamente una buena señal en todas esas estructuras. Para muslo, estos casos son desgarros. Fíjate qué lindo cómo se ve ahí todo este desgarro, aparte de los cuales, si no es cierto, tiene uno de ellos ahí, tac, está roto. Y mira acá cómo discurre. Fíjate también cómo las fascias de los músculos, cómo se, vamos a decir, se acumula el líquido de un lado y del otro. ¿Cierto? Como que discurre por ahí. Así que bueno, a ver, voy a tener que cortar acá. Seguimos con esto, porque falta todavía, falta previo, falta un montón de cosas. O sea, discúlpenme que sea medio pesada la clase de hoy, pero tenemos que terminar ya con esto. Así que bueno, chicos, desconecto un momento, hacemos grabación y en 10 minutos volvemos.